que pues empoderar a los proyectos y sobre todo que ven por el medio ambiente. Presentan paleta vegetal para Hermosillo, ayudará a conocer dónde y qué especies plantar. ¿De qué se trata esta paleta verde o esta pues, paleta vegetal que cuenta ya con esta paleta vegetal mejorada y ampliada que permitirá que las acciones encaminadas hacia una ciudad sostenible se realicen de manera consciente, inteligente y utilizando flora nativa o adaptada con un poco requerimiento de agua, por favor, eso es lo más importante. Adelante, Lupita Peñoñori, y buenos días. Estuvo también la alcaldesa ahí presente. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, a ver, adelante. Sí, mira, el pasado viernes 11, nuestra presidenta Célida López, pues presentó esta paleta vegetal, que es un trabajo en conjunto de Implan junto con la ciudadanía, donde pues se presenta esta variedad, este catálogo de plantas, no solamente nativas, sino también adaptadas, que han presentado buenas condiciones en Hermosillo, de tal manera que tienen bajo consumo de agua, pero además las posibilidades de sobrevivir a nuestro clima extremo. Se había dado casi un cultivo monofuncional en Hermosillo con ciertas especies que no son las más propias para el espacio público y que son muy susceptibles a plagas, a sequías o a heladas incluso. Y entonces perdemos una posibilidad de tener un arbolado de más largo plazo, ¿no? Entonces, lo que se hizo con esta paleta es hacer una enumeración de más de 170 especies con unas fichas donde puedes observar no solamente si es nativa, si está protegida, cuáles son su nombre científico, el nombre común, incluso el nombre en inglés, cuáles son sus usos, cuál es su requerimiento de agua, incluso con una fórmula para calcular cuál es el agua de riego que se necesita para que puedan medir fuerzas, aunque a la larga podrán estos sobrevivir incluso con el agua de la lluvia, ¿no? Entonces, en esta paleta pues se dividió en árboles, arbustos, suculentas y herbáceas, ¿no? Hay una variedad, como te comento, pues más de 170 especies. Normalmente pensamos que es muy reducida nuestra paleta vegetal, nuestra variedad de especies, y este libro demuestra que hay una riqueza inmensa de la que podemos y debemos utilizar para que nuestra ciudad sea una ciudad más verde, pero bajo un criterio de sostenibilidad, de que no se requieran recursos adicionales para que puedan mantenerse, ¿no? Además, es una continuidad a otros esfuerzos, como por ejemplo la norma técnica de infraestructura verde, que desde octubre del 18, al inicio de esta administración, se publicó y que además es única en México, te comento, y que obliga a reforestar bajo criterios de infraestructura verde, de soluciones basadas en la naturaleza, y además poder con eso resolver algunos problemas que tenemos, como por ejemplo de islas de calor, de inundaciones urbanas, de contaminación de aire y de suelos. Todo eso nos lo resuelve la infraestructura verde cuando utilizamos las técnicas adecuadas. Eso es lo que nos hace que Hermosillo haya destacado no solamente a nivel nacional, sino a nivel Latinoamérica. Ahorita estamos dando asesoría, por ejemplo, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia en técnicas de infraestructura verde, porque hemos avanzado gracias a todo el apoyo que nos ha dado la presidenta, por eso ella misma presentó este libro, y que ha pedido a otras áreas. Implan, por ejemplo, solo se encarga de la parte de planeación, investigación y desarrollo de estos manuales, pero por ejemplo será en este caso SIDUE, con Parques y Jardines, quienes serán los encargados de cumplir con esta norma técnica y utilizar estas plantas de la paleta vegetal que ahorita están al alcance. Lupita, ¿cuáles son las Mira, plantas? Como te comentaba, por ejemplo, de los árboles tenemos más de 50 especies. Por ejemplo, además de los que ya conocemos, de palo verde, palo fierro, el mezquite, hay otros como por ejemplo el mimbre, el amole, el palo dulce, guamúchil, la clavelina. Hay una gran cantidad preciosos que además pueden aportar mucho más color
que los que tradicionalmente se habían sembrado, ¿no? En los arbustos, por ejemplo, tenemos el tabachín, tenemos la roelia, tenemos también suculentas como el saguaro, por supuesto, todas las biznagas, hay muchas variedades, ¿no? Y en las herbáceas, por ejemplo, tenemos la cinia, el palo rosa, hay una gran variedad. No Son solamente plantas y árboles entonces, 50 sí, sí, especies de son plantas y árboles, árboles. son arbustos, son suculentas, donde están incluidas las cactáceas, y son también herbáceas, ¿no? Son plantas de menor tamaño, pero que complementan, ¿no? No todo van a ser árboles, vamos a combinar para Sí, dar color. sí, pero son 50, También pues entre plantas y árboles son 50 ejemplares que se pueden tener en Hermosillo que no requieren tanta no, agua. son alrededor de 178 Ah, especies. 178. Sí, es una variedad increíble. Entonces, la ventaja que tenemos con este catálogo es que ya, uno, están enlistadas y además ahí vas a poder ver información importante para poderlas desarrollar y darles los cuidados que se requieran, ¿no? Para que puedan darse de manera saludable en la ciudad. Eso es importante porque son 178, es una gama amplia y que Amplísimo. uno nomás pues oye el palo verde, el mezquite, es decir, y sabemos poco de eso. Son 178, yo creo que esto es educación, es desaprender y volver a educarnos porque pues todo eso le da vida, le da oxígeno, le da y refuerza lo natural en la ciudad. Eso para mí es algo muy importante, Lupita. ¿Y qué sigue? A ver, esto, ¿para qué nos va a servir? ¿Va el municipio tiene un vivero? ¿Qué es lo que sigue con esta Pues presentación? A ver. justamente ahorita se están dando los esfuerzos para poder crear un gran vivero en la ciudad, porque hay que reconocer que en nuestros viveros no tenemos esta variedad de plantas. Entonces, obviamente el municipio quiere poner el ejemplo, se va a hacer un vivero donde vamos a tratar de reproducir la mayoría de estas plantas. Como te comento, además, en el espacio público es obligatorio utilizar alguna de estas 178 especies. Ya no se va a permitir que se pongan especies de alto consumo de agua, que además son susceptibles a las condiciones extremas de la ciudad, ¿no? Entonces, es esto, además, todos los nuevos desarrollos inmobiliarios, llámese habitacionales, comerciales o industriales, tienen la obligación de presentar un proyecto de infraestructura verde al INPLAN. Y nosotros emitimos un dictamen donde decimos si cumplen o no con las condiciones. Además, tienen que lidiar con un porcentaje del agua de lluvia dentro de su territorio. Entonces, ya no pasarle al municipio todo el problema de los escurrimientos pluviales cuando se llueve. Con eso resolvemos muchos problemas, aliviamos por lo menos este tipo de problemas que se nos presenta cada vez que llueve, ¿no? Y además aprovechamos el agua de lluvia, porque es increíble, siendo una ciudad en el medio del desierto, que no aprovechemos el agua de lluvia, ¿no? Entonces, va a tener múltiples beneficios. Porque ahorita es decir, que, Esos casi 300 mililitros que caen al año, la verdad, si lo multiplicas por las superficies, por ejemplo, de un gran estacionamiento, son muchos metros cúbicos, son miles y miles de litros que se desperdician cada vez que llueve, ¿no? Entonces tenemos que tomar conciencia de eso. a ver, tengo a Sergio Müller, si te parece, porque también estuvo ahí Es parte y él es fundamental de este proyecto. sin duda y de la sociedad verde organizada, integrante de Caminantes del Desierto. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, gusto saludarte, Sergio. ¿Cómo ves cuál es lo que está pasando? Es decir, cómo la gente, para que lo socialice la gente, ¿qué le dices con este catálogo? Son 178 ejemplares, es una gama muy amplia que uno no tiene y no dimensiona. Uno creyera que nomás son un par de plantas y árboles que pueden tenerse. Son 178. ¿Para qué nos sirve esta información, Sergio? Está bien padre tener toda esta variedad ahora porque nos da la posibilidad de tener mayor biodiversidad de plantas y con eso podríamos tener también mayor biodiversidad de fauna. Por ejemplo, va a traer nuevas especies de aves o más bien especies que ya estaban aquí antes y que se tuvieron que ir porque ya no encontraron alimento. Estos árboles pueden proporcionar nuevo alimento. Además está toda la parte que comenta Lupita del ahorro de agua. El problema que tenemos en Hermosillo actualmente con esta sequía que se está viniendo, muchos árboles que no son de la región no van a sobrevivir estas condiciones si no son regados.
En cambio, la gran mayoría de los árboles de esta paleta vegetal están adaptados para estas condiciones. Hermosillo no va a volver a quedar deforestado de la manera que lo está ahorita. Ujú. Entonces es algo que viene a proteger el futuro de la ciudad, vamos a decirlo, Y el presente, y el totalmente. presente. Bien, la gente, ¿qué tendría que hacer ya con esta información, Sergio? A ver, por ejemplo, Mira, ¿qué sigue? ¿Van a hacer una campaña para que la gente lo tenga, para que empiece a sembrar en sus casas? ¿O la gente tendría que ir al ayuntamiento, al vivero? ¿Cómo podrías hacer esa relación? así es, de entrada es descargar e informarse de esta paleta vegetal que está en la página del Implan. Y después sería acercarse a los viveros y preguntar por esas plantas. Muy probablemente no las van a encontrar, pero pues hay que tener en cuenta que los viveros responden a la oferta y la demanda. Entonces, si la gente empieza a demandar esos árboles, los viveros los van a tener. Y además, también las organizaciones civiles queremos apoyar al ayuntamiento con el vivero municipal para ayudar a producir estas plantas. Tenemos la capacidad para hacerlo y el conocimiento. Bien, y por ejemplo, la capacidad para entregar, por ejemplo, ¿a cuánta gente pudiera? Porque pues tenemos casi 1 millón de habitantes, bueno, familia, la mitad familia, es Bueno, decir. deja tú entregar. Es más que nada, sería hacer campañas para entregar en el mismo vivero, que la gente se transporte. Pero sería ideal también cuando la gente se organiza, que nos inviten, que quieren hacer la reforestación en su colonia, nos inviten y apoyamos con la logística y llevando árboles. Así le hicimos el año pasado muy bien. Este año nos fuimos reforzando por obvias razones de la pandemia, pero así funcionamos el año pasado. Bien, ¿cuál es la capacidad, Lupita, que se tiene, por ejemplo, para surtir a la ciudad? ¿O cómo Ya, pudiera? lo que ahorita estamos es construyendo este vivero, que pensamos que el mejor lugar va a ser en el ecoparque, porque ahí tenemos el agua tratada. Además le damos un uso al agua tratada y está precisamente trabajando en esa construcción de este vivero, ¿no? Entonces es un gran proyecto para la ciudad. Además, la idea es que podamos, por ejemplo, zonas como el Cerro de la Campana, reforestar también con todas estas especies y las personas puedan ir ahí e identificar por medio de códigos QR o de letreros cada una de estas especies y conocerlas, ¿no? Hay un trabajo también muy grande aquí con los colectivos como el que dirige Sergio Müller y Sofía, y también con el Consejo Colectivo, el Consejo Consultivo de Implan, con Ana María Avilés, donde se están haciendo proyectos muy interesantes, como de cinturones verdes, y también con el empresariado. Ahorita comentabas de un mural precioso que se hizo en una sucursal, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro. Sí, de Cafenio, y que para nosotros reviste gran importancia, porque esta sucursal precisamente fue parte de un concurso nacional que hicimos junto con la Agencia de Cooperación Alemana, de cómo cualquier empresa puede adoptar la infraestructura verde en sus edificios. Entonces se hizo un concurso nacional donde participaron arquitectos de todo el país, ofreciéndole a Cafenio ideas de cómo adaptarse con infraestructura verde. Entonces, esta sucursal se convierte en un piloto a nivel nacional. O sea, además del precioso mural, es icónico en infraestructura verde y de cómo las empresas también se pueden sumar, no solamente sembrando en el espacio público o en el camellón, sino también en sus propios edificios, ¿no? Entonces, si sumamos todo lo que pueda hacer la ciudadanía, empresas, colectivos y gobierno, podemos hablar de otro Hermosillo dentro de poco tiempo. Pues ojalá que esto avance. ¿Algo más, Sergio Müller, que desees agregar al respecto de este tema? Pues hay que sacarle provecho a esta paleta ahora que la tenemos. Hagamos que parezca Sonora de nuevo, con los árboles de la región. Bien, pues ¿dónde la pueden consultar? Nosotros ya la vamos a compartir ya en Twitter para que la gente, la compartimos desde el fin de semana, ahorita la vamos a mandar por nuestras redes, pero ¿dónde pueden consultar esto? En la página de Implan, www.implanhermosillo.gov.mx, pueden consultar no solo la paleta vegetal, sino también el manual de lineamientos de diseño de infraestructura verde, que te dice cómo utilizar esas técnicas para remediar problemas que te comentaba ahorita, como de inundaciones también, ¿no? Entonces, esto complementa toda una línea de trabajo que llevamos en sostenibilidad, que nos ha pedido nuestra presidenta y que hagamos en conjunto con la ciudadanía. Bien, gracias. www.implan.gov.mx.
.mx. Muy bien. Gracias, Lupita. Gracias, Sergio. Buenos días. Gracias por apoyarnos. Buenos días. Voy con más información. ¿Cómo la ve usted? Yo creo que es muy importante dar ese paso y que el ayuntamiento sea más, que se haga más presente con la información para que la autoridad, para que los ciudadanos tengan acceso a qué pueden plantar, cómo podemos plantar y cómo podemos cuidar, sobre todo. Son 178 ejemplares, 178. 6624-057368. Suscríbase al WhatsApp de Proyecto Puente para que le lleguen noticias, para que le lleguen notificaciones, videografía, noticias de última hora, para que participe también ahí en la gran comunidad en WhatsApp. 6624-057368. 6624-057368. Ahí nos puede usted agregar y listo. Cajeme, arde Cajeme ahora.